Bueno, ¿de qué me gustaría charlar y conversar con ustedes en esta editorial el día de hoy? Bueno, algo que nos viene sucediendo hace ya muchos años y que hoy es otro día más de cortes, bloqueos, marchas y protestas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en gran parte de la Argentina. El titular dice así: piqueteros aíslan la capital federal con cortes en todos los accesos. La multitudinaria protesta se trasladará el miércoles, es decir, el día de hoy, al mediodía, al Ministerio de Desarrollo Social. Hay cortes en el Puente Pueyrredón, en la General Paz y Ruta 3, en Puente La Noria, en Puente Saavedra, en la autopista Buenos Aires-La Plata, en el acceso oeste, en el kilómetro 23 y 36, y en la autopista de Lepiane. La avenida Pavón, en Avellaneda, está cerrada al tránsito también con protestas. Cerca del mediodía, las columnas confluirán en una movilización hacia el Ministerio de Desarrollo Social, lo que provocará complicaciones para circular por el centro porteño. Hay 5 millones de indigentes, dicen los piqueteros. Esto no es joda. En otros países hubiera volado todos por los aires. Eso es lo que hay que visibilizar y no entiendo cómo una persona se indigne por una protesta social. ¿Quién dijo esto? El líder de la protesta de hoy, Eduardo Beliboni, referente del Polo Obrero. Por otro lado, Oscar Cooperman, dirigente nacional de Cuba MTR, aseguró: esta es la única herramienta que tenemos los desocupados. Buscamos trabajo genuino y alimentos. Si no estamos en la calle, el gobierno no nos va a escuchar. Esto es el titular. Por otro lado, el Papa Francisco salió a hablar en el día de hoy de la protesta social, y uno no es tonto, no es lento y no es perezoso, y esto quiere indicar que no es que está hablando de la protesta social de forma aislada, está hablando de la protesta social acá, en Argentina, nos está hablando a nosotros y nos está diciendo a nosotros respecto a lo que nos pasa. El mensaje del Papa Francisco en el coloquio de ideas fue: no se puede vivir de subsidios. El sumo pontífice grabó un video que fue emitido en el foro empresarial en el que defendió al trabajo como fuente de dignidad para las personas y dijo que no se puede vivir de subsidios. Varias veces me he referido a la noble vocación del empresario que buscan con creatividad producir riqueza y diversificar la producción, haciendo posible al mismo tiempo la generación de puestos de trabajo. Porque no me cansaré de referirme a la dignidad del trabajo. Lo que da dignidad es trabajar. El que no tiene trabajo siente que le falta algo. La dignidad que da el trabajo urge a la dignidad humana. Esto es lo que dijo el Papa Francisco. Algunos me han hecho decir cosas que yo no sostengo. Está claro que para mí le está pegando, digamos, en la línea de flotación alguno que siempre dice hablar por el Papa Francisco. Dice: que proponga una vida sin esfuerzo o que desprecio la cultura del trabajo no es mi postura. Imagínense si se puede decir eso de un descendiente de piamonteses que no vinieron a nuestro país con ganas de ser mantenidos, sino con un enorme deseo de arremangarse para construir un futuro para su familia, dijo el Papa Francisco. Es curioso. No ponían la plata en el banco, los migrantes, sino que ladrillo y ladrillo hacían de un terreno una casa. La casa primero, miraban hacia adelante, hacia la familia, hacia la inversión de familia, agregó en su discurso. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir lo que uno te viene diciendo hace mucho tiempo. El esfuerzo, el trabajo, el levantarse todos los días y saber que vas a trabajar, que vas a vivir de tu sueldo, que no vas a mendigar y que no vas a pedir nada, sino que vas a, con tu trabajo, mantener y sostener a tu familia, y obviamente que querés progresar. Por eso también están los cambios de trabajo. A lo mejor con un trabajo a vos no te alcanza y bueno, preferís seguir enviando los currículum y siguiendo trabajando para otros que a lo mejor te pueden pagar un poco más o te pueden pagar un poco menos o tenés mejores condiciones laborales o por ahí estás en un ámbito en el que te tratan mejor. Entonces, me da la sensación que lo que está hablando el Papa Francisco es de la ascendencia social que en la Argentina siempre existió. El querer estar mejor para mantener a tu familia. Igual yo no quiero ser exégeta del Papa Francisco, pero me da la sensación que
el mensaje que da está en sintonía con lo que están pensando muchos dentro del gobierno y dentro de la oposición. Que la Argentina así no puede seguir adelante. La Argentina de el vivir de arriba no puede seguir adelante. Hay una frase muy interesante que se ha discutido en estos años, es que se dice que donde hay una necesidad, tiene que haber un derecho. Donde hay una necesidad, tiene que haber un derecho. Ese derecho tiene que cubrir esa necesidad. Pero el gran problema y el déficit que está teniendo la Argentina es que también donde está ese derecho hay que financiarlo. Donde está ese derecho hay que financiarlo. Y vos tenés que tener una estructura de costos en el país para financiar ese derecho que te falta. Y si el país debe o el país no genera para financiar ese derecho que a vos te falta, estamos en un problema. Entonces, todos estamos de acuerdo que donde hay necesidad tiene que haber un derecho. Ahora, el tema es que las cuentas tienen que estar equilibradas para poder sostener ese derecho. Porque si no, vas a necesitar mayor emisión, que va a generar inflación, o toma de deuda externa, que va a generar el compromiso del financiamiento de tu derecho de hoy para tus hijos endeudados en el futuro. Entonces, esta es una discusión que no se está dando. Que se da puertas adentro, lo sé, desde la oposición, y que se da puertas adentro también desde el gobierno, porque lo sé. Hernán se va a acordar seguramente de lo que voy a decir, porque lo he dicho yo en este programa, que un alto funcionario que hoy está en el gobierno habló conmigo en las postrimerías del gobierno de Alberto Fernández, antes de la pandemia, y me dijo, él textualmente, no voy a decir el nombre, pero sí voy a decir lo que me dijo textualmente. El problema de nuestro gobierno no va a ser el estar peleado con los sindicatos. Va a ser los movimientos sociales y desocupados en la calle, porque obviamente se los ha fogoneado y de alguna manera sostenido durante el gobierno al final de Cristina Kirchner, seguido por Mauricio Macri, y que nosotros no vamos a poder cortar de un día para otro. Y, tras cartón lleno, vino la pandemia. Entonces, es algo que la dirigencia política necesita discutir. Pero no solamente los políticos, que en definitiva no son los que generan trabajo. Los empresarios, que son los que generan trabajo. Los sindicatos, que son los que deben sostener justamente el trabajo y tratar de crear más junto con los empresarios. Y también las organizaciones sociales de la Argentina. Es una discusión que nos debemos. ¿Cómo hacemos que la cultura del esfuerzo y del trabajo, si querés saco la palabra mérito, porque a algunos les cae mal la palabra mérito, pero sí del esfuerzo y del trabajo, vuelvan a ser la base social de la familia en Argentina? Y con esto no estoy diciendo la familia por mamá, papá, hijito, no estoy hablando de la familia, del sostenimiento de una casa y del sostenimiento de él querer crecer y vivir hacia adelante. ¿Qué es lo que dice el Papa Francisco? Esto pasa en otros países, muchachos. No es tan difícil de entender. Que hay que vivir con lo que uno tiene. Y no vivir de prestado. Porque vivir de prestado es vivir de el préstamo que alguien va a tener que pagar. O el otro, o las generaciones futuras. O tus hijos, o los hijos de tus hijos. Y es lo que nos viene pasando en la Argentina. Desde hace muchos años a esta parte. Todos queremos derechos. Todos creemos que tenemos derechos, pero también hay obligaciones. Y creo que hoy la obligación de este país es sostener al país. Aquellos que hemos decidido quedarnos en el país y apostar a la Argentina, tenemos que entender que las obligaciones son básicas y fundamentales igual que los derechos. Y que esas obligaciones que tenemos hoy pasan por una situación moral indeclinable, que es pedirle que aquellos que nos gobiernan que no nos endeuden en el futuro, que no gasten más de lo que pueden gastar, que es de lo que tenemos. Y en todo caso, después tenemos que buscar el cómo y las formas. Por ejemplo, si vos no le querés pagar al Fondo Monetario Internacional y querés hacer una gran auditoría de la deuda, pues buenísimo, vamos, allá vamos, hagámoslo. Pero estemos todos de acuerdo en lo que vamos a hacer, lo que implica lo que vamos a hacer y cómo vamos a crecer hacia adelante. Pero no es no pagarle al Fondo Monetario Internacional para seguir endeudándonos y viviendo de arriba. Es no pagarle al Fondo Internacional en todo caso porque creemos o podríamos creer que es una deuda tomada de forma ilegítima,
Pero tenemos que tener en claro, si hacemos eso, que lo que generemos a futuro sea un gasto o una inversión solamente en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. Porque si no vamos a entrar en la misma de antes. Si no entramos en la misma de antes. Ojalá las palabras de su santidad, el Papa Francisco, sirvan como un faro para todos aquellos que le van a besar la mano, pero que después cuando le besan la mano no cumplen absolutamente nada, y todos son exégetas o creen entender lo que él le dijo en una charla de 2 minutos. Esto es el arranque.